Comencemos con la introducción y el objetivo de este reto. El bungee jumping es un deporte extremo en el cual una persona salta desde una gran altura sostenida por una cuerda elástica. A pesar de lo riesgoso que puede parecer, este deporte es seguro, gracias a todos los controles y cálculos rigurosos que se deben realizar para esto. El objetivo principal de nuestro análisis es modelar este movimiento que experimenta una persona al saltar, desde que inicia la caída libre hasta que la cuerda alcanza su longitud máxima y comienza el estiramiento. Nos enfocaremos en dos fases principales. La primera, cuando la persona cae libremente sin que la cuerda esté tensa, llegando a su longitud natural, y la segunda, cuando la cuerda empieza a estirarse debido al peso. También exploraremos cómo afecta el cambio en la masa del saltador en ambas fases. Para solicitar la seguridad de los saltos en bungee, es crucial establecer condiciones iniciales. Primero, la goma elástica que utiliza debe cumplir parámetros muy precisos, considerando el peso de la persona que va a saltar y la distancia que va a recorrer la cuerda. La longitud sin estirar en nuestro análisis se tomó como 60 metros, lo que asegura que la persona que salta no tocará el suelo. También es importante mencionar que la resistencia del material de la cuerda debe de ser la adecuada. Además, claro, de la elasticidad que esta va a presentar para soportar el peso sin romperse o provocar una caída brusca. En nuestro caso, la masa del saltador fue de 80 kilogramos y la resistencia del aire está calculada para cuerpos pequeños con una constante proporcional de 14.2690 kilogramos sobre segundos. Estos valores se usarán para modelar el movimiento de la fase de caída libre. Para modelar el movimiento de la fase de caída libre, utilizamos las siguientes ecuaciones diferenciales, en las que se emplea la velocidad en esta fase como la masa por la gravedad sobre la constante por 1 menos el exponencial de elevado a la menos la constante sobre la masa por el tiempo, en donde la masa es de 80 kilogramos, la gravedad de 9.81, ya que es una constante, y nuestra constante de la resistencia del aire es de 14.2690, como ya lo mencioné anteriormente. Integrando estas fórmulas y asumiendo que la velocidad inicial es de cero, lo que implica que el saltador parte del reposo, obtenemos la posición. Esto nos permite calcular tanto la velocidad como la posición durante la caída libre. Aplicando los datos del saltador obtuvimos que el tiempo de caída libre aproximado es de unos 3.902 segundos justo antes de que la cuerda comience a estirarse. Durante la fase de caída libre, las fuerzas principales que actúan sobre el saltador son dos, la fuerza de gravedad y la resistencia del aire, que son contrarias. Entonces, teniendo en cuenta eso, las condiciones iniciales son importantes, ya que como mencioné, el saltador parte del reposo y las fuerzas que actúan al inicio están en función solo de la gravedad, porque pues la resistencia del aire es mínima en los primeros instantes del salto. Con los datos obtenidos y las ecuaciones aplicadas, podemos concluir que la fase de caída libre se caracteriza por un aumento progresivo de la velocidad hasta alcanzar la velocidad terminal. Para este sistema se calculó una velocidad terminal aproximada de 55 metros sobre segundo, lo que significa que la fuerza de resistencia del aire finalmente equilibra la fuerza de gravedad en esa velocidad. Las gráficas que obtuvimos muestran cómo la velocidad se aproxima a este valor, mientras que la posición aumenta exponencialmente hasta que la cuerda alcanza una longitud natural de 3.9 segundos. Estas gráficas confirman que el modelo es adecuado para predecir el comportamiento del saltador durante la fase de caída libre, y los resultados nos permiten establecer con precisión el momento en que la cuerda comenzará a estirarse, dando inicio a la segunda fase de nuestro reto. Y bien, ahora tenemos la segunda fase del movimiento, en el cual la cuerda alcanza su longitud natural y empieza a estirarse debido al peso de nuestro sujeto en cuestión. Aquí tenemos un desglose del análisis sobre lo que ocurre después del salto, donde, tras unos segundos de caída libre, el resorte alcanza su longitud natural, es decir, su estado sin tensión. En el instante en el que el resorte o la cuerda en cuestión alcanza su longitud natural, la aceleración resultante de la caída libre comienza a reducirse. En este punto, la velocidad es igual a la velocidad terminal que el cuerpo haya alcanzado durante la caída,
y aunque la aceleración es cero, continúa disminuyendo progresivamente. La aceleración del cuerpo comienza a disminuir notablemente, ya que la fuerza elástica del resorte empieza a oponerse a la fuerza de gravedad y al peso del cuerpo, ya que entra en juego la fuerza elástica del resorte, lo que hará que presente un momento de oscilación donde el cuerpo empezará a subir de cierta manera gracias a esta fuerza. Ahora, el diagrama de fuerzas que nos ayudó a plantear la solución. Aquí, además de la gravedad y la resistencia del aire, entra en juego la fuerza elástica de la cuerda, como se había mencionado. Esta fuerza elástica se opone al movimiento descendiente del saltador, provocando una desaceleración progresiva hasta que el saltador llega al punto más bajo. Este modelo representa un sistema oscilatorio amortiguado, donde la cuerda actúa como un resorte que almacena y libera la energía. Ahora bien, los datos que utilizamos para la resolución de nuestra ecuación diferencial y el planteamiento de este reto son los siguientes. Con base en el diagrama que pudimos observar anteriormente, planteamos una sumatoria de fuerzas, donde Fg será la fuerza de gravedad, también representada como masa por gravedad. Fa representará la fuerza de la resistencia del aire, calculada como la constante del aire por la velocidad, y Fr será la fuerza de resistencia del resorte obtenida a partir de Krx. Ahora bien, aquí podemos ver el desglose de lo que fue nuestro sumatorio de fuerzas, cómo la interpretamos, y aquí de este lado está lo que sería la resolución, donde, como se puede observar, la resolución fue en base a una ecuación homogénea, donde aplicamos bueno, lo que sería alfa y beta, que fue básicamente para tener un mejor control y poder obtener los resultados de forma más eficiente. Y bueno, eso fue en cuestión de lo que fue nuestro procedimiento, nuestros datos, y eso fue todo. Y bueno, en cuanto a los resultados, el análisis del movimiento del salto del bungee nos lleva a identificar en dos etapas claramente diferenciadas, la cual son la primera, que es la caída libre, y la segunda es el movimiento oscilatorio amortiguado. Bueno, en la primera fase, la velocidad del saltador aumenta hasta alcanzar un valor constante, y este es conocido como su velocidad terminal. Y durante la segunda fase, la cuerda elástica empieza a frenar la caída y después finalmente provoca un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo, hasta que este sistema se llega a estabilizar. Y bueno, con este modelo podemos prever el comportamiento del saltador y así poder garantizar que el diseño del equipo y las condiciones del salto sean seguras y sean para que el saltador no tenga ningún problema durante su ejecución de su deporte. También es fundamental tener en cuenta la longitud de la cuerda, la resistencia del aire, el peso del saltador y también las propiedades elásticas de la misma cuerda. Esto más que nada para asegurar que la persona se detenga de manera segura antes de que llegue a tocar el suelo. Este estudio también no solo mejora la seguridad de este deporte extremo, sino que también a nosotros nos permite entender mejor toda la dinámica de los sistemas elásticos en general, para poder saber más que nada sus propiedades, cómo funciona y todo eso. Gracias.